Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me presento nuevamente. Soy Pepe de Corte y Confección Básico. En esta ocasión les queremos mostrar un nuevo videíto. Estaremos sacando lo que es un vestido nuevo. Este vestido, pues, como les había comentado ya anteriormente, en este tiempo es muy buscado este tipo de vestidos, ya que se acercan las graduaciones y pues la gente anda buscando qué va a estrenar para esos tiempos. Y pues estamos en el momento indicado para empezar a sacar ese tipo de prendas para que la gente tenga tiempo de, si ustedes tienen tiempo de confeccionar su propio vestido, pues se ahorrarían un dinerito, ya que pues es más económico hacerlo ustedes mismos que ir a comprarlo. Entonces queremos mostrarles lo que es un vestido corto de cuchillas. Este vestido, pues, como les digo, nos gustó mucho. Estaremos trabajando en lo que es esta tela, miren. Esta tela es muy práctica para ese vestido. Esta tela viene siendo lo que es gamuza. Gamuza con vinipiel. Lleva unos como puntitos de vinipiel y luce muy bonita esta tela. Aparte, pues es stretch. Miren. Y pues es una calidad pues buena de lo que es esta tela, es calidad buenecita, es una calidad pues buena. Entonces ahorita yo ya tengo lo que son mis moldes ya listos, ahorita se los estaré mostrando. Esto viene siendo parte de lo que es el faldón, de lo que es la parte de abajo. Aquí yo le marqué para no confundirme, ya que esta pieza casi es igual. Este es el costado. Este va a ir de esta forma. Y se va a marcar así para que hagan el par. Este sería el par de lo que es el faldón, pero solamente la parte de adelante. Entonces lo estaremos cortando en par porque las otras piezas de atrás van a ir igual, así y de esta forma. Lo que es este vestido va a llevar aquí en esta parte de aquí, miren, esta pieza, así. Va a llevar esta otra pieza en la parte de la espalda, esta miren, pero esta va a llevar liga, desde aquí hasta acá va a llevar liga. Esa ahorita se la vamos a poner en la recta y va a ir en la parte de atrás, como quien dice, esta va a ser la espalda. Esta pieza de aquí va a ser lo que es la parte de arriba, miren, va a ser así y se van a marcar también así. Esta pieza, como les comentaba ya en otro vestido que hicimos, se va a tener que hacer en par para que no hayan costuras aquí feas. Casi normalmente los vestidos en estas piezas de aquí llevan lo que es dos telas para que nuestras costuras queden ocultas. Entonces este vestido pues va a ser este, miren, este vestido fue el que vamos a estar sacando. Ese, si se dan cuenta, lleva en lo que es la cintura, lleva como un cinturón o un listón, que sería este, miren, aquí yo ya lo tengo cortado. Este yo lo dejé de 8 centímetros así de ancho por un metro y medio de largo, para que alcance a abrazar la cintura y hacer un moño acá adelante. Bueno amigos, pues ya por aquí tengo yo mis piezas cortadas. Ahorita les estaré mostrando más o menos cómo van a ir, para que ustedes se den una idea de cómo se estará armando. Esta es una parte de lo que es las cuchillas del faldón. Así miren, va a ir unido de aquí y de los costados. Estos van en par porque estos son los frentes y aparte los de atrás van a ser los de la parte de atrás.
Este vestido lleva aquí en la parte del delantero, lleva esta pieza. Y en la parte de la espalda lleva esta, miren. Como les digo, aquí pues lleva elástico. Ahorita se lo vamos a estar poniendo. Y va de esta forma, miren. Y va de esa forma. Así va una pieza. Y así va otra pieza. Como les digo, estas piezas de aquí van cruzadas. Esta va de lado a lado. Y esta va de lado a lado. Y este va a ser el listón que va a ir aquí en la cintura. Entonces pues ahorita vamos a pasar a estar confeccionando nuestro vestido. Ya lo tenemos completo. Y ahorita les vamos a mostrar cómo armarlo. Bueno amigos, pues yo lo primero que voy a hacer es poner mis piezas. Como les dije, les hice aquí una marquita para distinguir cuáles serán mis piezas. Este es el costado, lo que es al lado, y este es el otro. Voy a empezar por unir este par de aquí así, miren. Voy a unirlo de lo que es el centro. Pues aquí yo tengo la primera parte armada, miren. Lo que es esta. Aquí lo que voy a hacer es que esta pieza la voy a guardar y la parte de atrás la voy a unir de la misma forma, de aquí del centro. Bueno amigos, pues ya que tengo estas piezas armadas del centro, puedo utilizar lo que es la parte de delante o la de atrás para ponerle esta pieza, ya que son idénticas. Entonces lo que es, voy a tomar esta y voy a unir lo que es esta piececita de esta forma, miren. Bueno amigos, pues ya por aquí ya le pegué esta pieza, miren. Yo le voy a pasar aquí en la recta, ya que a mí me gusta siempre que esta pasada vaya aquí para que no se vea bolsudo aquí esta parte. Bueno amigos, pues ya por aquí tenemos la pasada de la recta, miren, queda muy planito, muy bonito. Ya de allí lo que voy a hacer es que voy a hacer cinta para los tirantes. Esta yo la corté de 4 centímetros de ancho y la voy a hacer de esta forma, miren. Voy a tratar de esconderle la costura para que esto no se vea feo. Voy a hacer esto, miren, y voy a estar pasándole la recta por aquí, por la orillita, para que no se vea feo. Bueno amigos, pues yo ya por aquí tengo lo que es la cinta que va aquí, miren. Esta va así. Ahorita vamos a estar cerrando lo que es esta parte de aquí con la overlock, y ya después vamos a estar cerrando alrededor para poderle poner nuestra cinta de esta forma. Bueno, la vamos a poner por dentro, la vamos a poner así y vamos a unir. Entonces yo estaré uniendo lo que es estas piezas de esta forma, miren. Primero voy a unir una y ya después estaré uniendo la otra. Bueno amigos, pues ya que uní lo que es esta parte de aquí, vamos a hacer una cosa, miren. Aquí a esta pieza yo la voy a voltear así. Al tener mis piezas así volteadas, lo que voy a hacer es esto, miren. Voy a pasar estas así y estas las voy a poner de esta forma, ya que lo que quiero yo aquí es que sea de 2 capas, pero que el lado bueno me quede hacia arriba y la otra cara me quede hacia adentro, de esta forma, miren, así. Esto es lo que quiero yo hacer, para que las 2 capas me queden una para un lado y la otra para el otro, para que no me quede
una para abajo y la otra para arriba, sino que de esta forma. Entonces al momento de que voy a poner mi tirante, lo voy a hacer de esta forma, miren. Así voy a meter el tirante, voy a tratar de que la costura esta me quede así, porque mi cinta va a hacer esto. Entonces al momento de abrirlo quiero que mi cinta me quede hacia acá. Voy a poner lo que es mi cinta por dentro y la voy a poner en lo que es el mero pico este, de esta forma, y voy a unir de aquí así. Bueno amigos, pues ya por aquí tenemos lo que es nuestros tirantes puestos, miren. Ahorita vamos a pasar en la recta a darle una pasadita por aquí con el pie de guía para que quede bien finito. De allí vamos a pasar a hacer de una vez nuestro cinto. Miren, lo vamos a hacer de una medida más o menos, aquí así. Voy a pasar también a ponerle en lo que es la espalda, que sería esta, miren. Vamos a pasar igual en la recta a ponerle la liga. Ahorita les voy a mostrar cómo yo le pego la liga aquí. Bueno amigos, pues ya por aquí ya le pusimos lo que es la pasada en la recta a toda la parte de arriba. Ya también ya tengo lo que es hecho mi cinto, miren, quedó muy bonito. Ahorita lo que vamos a hacer es que le vamos a poner la liga a lo que es nuestra espalda. Esta va así. Hay una máquina especial para ponerle liga aquí, se llama muchos la conocen como resortera, pero yo lo que voy a hacer es que le voy a poner a lo que es la bobina de mi recta, le voy a poner ya el elástico, hilo elástico, miren. Se lo voy a poner a lo que es la carretilla. Voy a checar la tensión, si está muy apretado hay que soltarle un poquito de este tornillito, miren. Necesitamos calibrar bien para que no nos mande el resorte muy apretado. Aquí le aflojamos un poquito y vemos la tensión, todavía está muy apretado. Bueno, pues aquí yo ya siento que ya corre bien el elástico, ya corre bien. Este elástico se consigue en las mercerías, viene por conos. Entonces se lo ponemos abajo. Bueno amigos, pues ya por aquí voy a empezar a poner mi elástico. Lo voy a poner así, como a unos 2 centímetros. Le voy a hacer otra pasada y así cada 2 centímetros. Ahorita vamos a ver cómo nos estará quedando. Aquí nada más hay que tratar de llevárnosla bien parejito. Como les digo, yo acostumbro a hacer este trabajo así porque pues es más práctico. Y pues el elástico ese no es caro, es de buen precio. Así nos queda nuestro chino, miren. El elástico queda por dentro y la puntada queda por arriba. Entonces yo a cada 2 centímetros le voy a estar pasando lo que es el elástico. Y vamos a tratar de llevárnoslo parejito. De esta forma, miren. Este paso es un poco entretenido porque son varias pasadas las que le tenemos que dar, pero es necesario porque pues este trabajo nos ayuda.
para que quede nuestra prenda de buen tamaño y haga esto, miren. Bueno amigos, pues ya por aquí nos quedó lo que es la parte de la espalda. Así nos quedó, miren. Esta es la parte del elástico. Nos quedó muy bonito. Así nos quedó, miren. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar esta parte, esta de aquí, con lo que es la parte del trasero de la falda. Y ya que tengamos esta pieza pegada, vamos a pegarle lo que es a esta pieza estas otras, y vamos a ponerle esta parte, estas de aquí, a lo que es la parte del delantero. Como les digo, pues estas van cruzadas de lado a lado. Aquí vamos a agarrar las tres piezas y las vamos a unir, tratando de que nos quede bien distribuida la tela. Entonces vamos a pasar a hacer esto. Bueno amigos, pues ya por aquí le pegamos lo que es estas partes a lo que es esta tipo pretinita. Ya todo el delantero ya está armado. Lo que es la parte de la espalda pues nos quedó así, miren. Ahora lo que vamos a pasar es a unir lo que son nuestros costados. Vamos a unir desde aquí hasta abajo. Después de ahí vamos a hacerle lo que es la bastilla a todas nuestras cuchillas. Bueno amigos, pues ya por aquí tengo armado lo que es mi vestido. Así quedó de enfrente y así quedó de la espalda, miren. Ahorita lo que voy a hacer es que le voy a poner lo que son los tirantes aquí. Los tirantes yo los dejé de 25 centímetros. Ahorita aquí le vamos a dar un rematito por dentro así para que no se vea feo por fuera, de esta forma. Y ya de aquí, esto lo vamos a hacer en la recta, y ya de aquí le vamos a hacer lo que es su bastillita, una bastillita pequeñita aquí para que se vea finita y tenga buena caída. Eso lo vamos a hacer también en la recta. Entonces ahorita vamos a pasar a hacer esto. Bueno amigos, pues así fue como nos quedó nuestro vestido, miren. Aquí pues no lleva moño, aquí lleva un nudito. Estos son las cuchillas que tiene, mire, a los lados. Y así fue como nos quedó la parte de atrás, miren, con su chinito, le luce bastante bien su cinto, las cuchillas, miren. Este fue un nuevo modelito y con la tela que es, pues se ve muy elegante. De esta forma nos quedó así de los lados, miren. Bueno amigos, pues si les gustó este video, suscríbanse, denos like, activen la campanita de notificaciones. Esperemos que les haya gustado. Pues no nos despedimos, sino hasta nuestro siguiente videito.